¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. En el episodio de hoy, revisaremos un subtema del apéndice de mi tópico preferido: la existencia de gigantes en el mundo antiguo y su posterior extinción. Ya he realizado videos sobre los Nefilim, gigantes que son mencionados en la Biblia, que son más antiguos que Jesucristo, restos reales de gigantes que han sido hallados a lo largo de todo el mundo y que misteriosamente desaparecen en los museos o son declarados primero como verdaderos y luego como falsos, de la nada. Además, realicé una amplia investigación sobre la muy probable existencia de gigantes en distintas partes del mundo antiguo, incluyendo en los actuales estados de Sonora en México, en Arizona y en la misma Ciudad de México, antigua Tenochtitlán, e incluso en la Patagonia, en Argentina, la cual mostré en el podcast de Gigantes. Te dejo las etiquetas a aquellos videos arriba para que vayas a verlos en caso de que te interesen. En esta ocasión te hablaré sobre los gigantes europeos que parecieron haber habitado antes de las civilizaciones griegas y circundantes, los gigantes de Hiperbórea y posteriormente los gigantes de Tartaria. Además, sin saberlo, elegí dos temas para esta semana que se conectan directamente, así que el tema de hoy, de Hiperbórea y Tartaria, servirá como introducción al episodio de este domingo, el video sobre la Tierra Hueca y Agartha. Ya antes de concluir esta introducción, quiero recordarles que este programa es simplemente de entretenimiento, y mis queridos e inteligentes suscriptores lo saben. Pero si eres un insoportable que llega a molestar sintiéndote inteligente en los comentarios, créeme, no lo eres. Mejor aprende a escribir correctamente y regresa cuando no pienses como un niño de 12 años hambriento de la atención que no te dan en casa. Confía en mí cuando te digo que aquí a nadie le interesa tu opinión. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Son muchos los relatos que se cuentan en la mayoría de las culturas antiguas sobre gigantes, seres humanos a simple vista, con la diferencia que poseían estaturas descomunales de entre 3 y 5 metros de altura. Sobre los numerosos y sorprendentes hallazgos arqueológicos que se han hecho sobre esqueletos, cráneos e instrumentos y hasta una escritura completamente desconocida, los escépticos afirman que no se trata más que de restos de personas que sufrían de gigantismo, un desorden hormonal que aún existe hoy en día, en el que se presenta un crecimiento y proporciones desproporcionadamente grandes, en referencia al cuerpo. Sin embargo, esta explicación resulta absurda, ya que una persona con este padecimiento puede llegar a medir 2,5 metros como máximo o poco más. 3 metros, y ya no hablar de más de 5 metros, es una estatura imposible de alcanzar para cualquier humano, incluso padeciendo gigantismo. Simplemente no podría vivir. Y sin embargo, estas son las envergaduras que poseen algunos de los esqueletos hallados en todo el mundo. Te invito a que escuches el podcast que subí al respecto de los gigantes para que veas un amplio listado de hallazgos de cuerpos de gigantes que te harán creer que esta raza previa al hombre moderno sí existió y que, al parecer, sucumbió ante un diluvio universal u otro fenómeno meteorológico o cataclismo de talla global. Algunos ejemplares de esta raza antigua, pensante y civilizada, logró sobrevivir en todo el mundo, pues no se trataba de una especie aislada, al parecer, sino que los gigantes habitaban todo el planeta antes de que nosotros llegáramos aquí. Estos sobrevivientes llegaron a convivir con nuestros primeros antepasados, dando origen a mitos, entre comillas, como el de Goliat, y leyendas como las que aparecen en las epopeyas, incluso siendo considerados dioses u extraterrestres por los conspirativos de la actualidad. Sin embargo, en mi opinión, tras todos los datos que he recolectado a lo largo de varios meses, he llegado a la conclusión de que los gigantes no tenían nada de leyenda, ni de dioses, ni de extraterrestres. Tan solo eran una raza más antigua que la nuestra, quizá incluso nuestro pariente genético,
y que se extinguió de la faz de la Tierra paulatinamente, pero que algunos de los últimos ejemplares de gigantes convivieron con los primeros hombres, y fueron ellos quienes los plasmaron en la historia para que no fueran olvidados. Todos conocemos las historias de gigantes en la Biblia, de los Anakim, los hijos de Anak, estirpe a la que pertenecía Goliat, pero no todos conocen uno de los mitos más antiguos y completos sobre los gigantes, que podría explicar y descifrar su origen. Para ello, deberemos trasladarnos en el espacio y el tiempo, primero a la antigua Grecia y posteriormente a Tartaria. Los antiguos griegos, de tiempos anteriores a los pensadores de renombre, cuyos mapas incluso representan a una tierra geográficamente diferente, hablaban de Hiperbórea, una tierra que hoy es considerada como una leyenda, como mitología griega, en donde habitaban gigantes. Sin embargo, podría ser mucho más que leyenda, y podría estar haciendo referencia a un lugar actual que todos conocemos. En la mitología griega, Hiperbórea era una región situada en las tierras septentrionales aún desconocidas en aquella época, al norte de Tracia. Tracia era el nombre que recibía la región abarcada por el conjunto de lo que hoy es Grecia, Bulgaria y Turquía en tiempos antiquísimos. En otras palabras, Tracia era una zona que sí existía y que sí existe y es completamente real, solo que ahora se conoce por otro nombre. O mejor dicho, por 3 nombres diferentes, ya que ahora este territorio está dividido en 3 naciones distintas: Grecia, Bulgaria y Turquía. En griego, el nombre Hiperbórea significa más allá del viento del norte. Esto debido a que se creía que el dios del viento, Bóreas, habitaba en Tracia, y los hiperbóreos, sus hijos, vivían más allá de Tracia, hacia el norte de este reino, por lo que ese, su país, recibía el nombre de Hiperbórea, más allá de Bórea. Se les atribuían costumbres primitivas a los hiperbóreos. Sileno, en una de sus fábulas, decía que los hiperbóreos fueron los primeros en ser visitados por los habitantes humanos de otro continente más allá del océano, que, asustados por lo que encontraron allí, regresaron a su país y no volvieron más, evitando a estos gigantes. No se sabe a qué continente se refiere Sileno, hablando de los visitantes que llegaron a Hiperbórea, pero podrían haber sido americanos antiguos o incluso quizá sobrevivientes de la Atlántida. Pero no entraré a detalle en eso porque no hay suficiente información. Si quieres conocer más sobre la trayectoria que, se cree, llevaron los sobrevivientes atlantes y a dónde llegaron, te dejo la etiqueta del podcast en el que hablé sobre esa civilización perdida. Volviendo a Hiperbórea, los hiperbóreos se decía que eran inmortales, además de ser descritos prácticamente como dioses. El dios Apolo conducía cada 19 años su carro hacia esa región para rejuvenecer. También se dice que a Medusa la desterraron a aquellas tierras. Diversos fragmentos acerca de Pitágoras sostenían que él provenía de los hiperbóreos. De las afirmaciones anteriores, podemos deducir que los hiperbóreos eran admirados y a la vez temidos por los griegos, aunque yo considero el hecho de que fueran visitados por Apolo, el dios, solo una leyenda, fruto de la mitificación de este pueblo de gigantes. El hecho de que supuestamente la mítica Medusa, cuya mirada transformaba en piedra a cualquiera que la viera a los ojos, hubiera sido enviada ahí, lo considero una metáfora de que los peligros del hombre común no afectaban a los hiperbóreos, ya que al ser más grandes y corpulentos serían más fuertes y resistentes que nuestros antepasados. En cuanto a Pitágoras, siendo un descendiente de ellos, lo dudo, ya que no se hace referencia en ningún escrito a que Pitágoras fuera un hombre anormalmente grande, en cuanto a físico se refiere. De nuevo, creo que esto es solamente una metáfora de lo impresionante que era su mente para sus contemporáneos.
La primera fuente existente que menciona a Hiperbórea en detalle es las historias de Heródoto, el cual data de alrededor del año 450 a.C. En este texto, Heródoto hace referencia a 3 fuentes anteriores a él que supuestamente mencionaban a los hiperbóreos, entre ellas Hesíodo y Homero. Heródoto afirma también que el poeta Aristias del siglo VII a.C. había escrito acerca de los hiperbóreos en un poema, ahora perdido, llamado Arimaspea, sobre un viaje a la tierra de los Isedones, que se estima vivieron en la estepa kazaja. Esta estepa también existe en el mundo real y se ubica actualmente en Kazajistán, en Rusia. Rusia es un lugar importante para comprender este tema, así como la conexión entre Europa y Asia, por lo que debes recordar este dato. Más allá de Grecia vivían los arimaspos, que eran descritos como gente con un solo ojo. Más adelante del territorio de los arimaspos se encontraban los grifos, criaturas mitológicas guardianes del oro, y más allá de estos habitaban los hiperbóreos. Heródoto asumió que Hiperbórea estaba en algún lugar del noreste de Asia. Algunos escritos también sitúan a los hiperbóreos más allá de los nevados montes Rípeos. Los montes Ripios o Rifeos son unas montañas mencionadas por autores de la antigüedad, tales como Apolonio de Rodas, Aristóteles, Hecateo de Mileto, Hipócrates y Ptolomeo, entre otros, cuya ubicación exacta se desconoce. Debemos entender que la Tierra ha cambiado físicamente a lo largo de miles de años desde que ocurrió esto, por lo que la ubicación de algunos lugares es distinta ahora de lo que era en tiempos de los primeros griegos y obviamente eran conocidos por nombres diferentes, como hemos visto a lo largo de este episodio. Noah Webster escribió que los primeros geógrafos aplicaban el término de los montes Rípeos a los Alpes en Suiza y sostenían que los mismos eran la fuente del Danubio. Escritores romanos posteriores utilizaron el término para referirse a las montañas en el norte de Europa o Asia. Pomponio Mela las ubicó en el Círculo Polar Ártico, y Plinio el Viejo asignó el término de montes Rípeos a los montes Urales. Todas las fuentes coinciden en que los montes Rípeos eran fríos y estaban cubiertos de nieve. Con esta, ya es la tercera vez en el episodio que se asocia a los hiperbóreos con Rusia y el territorio que ahora habita esa nación. Hecateo de Abdera y otros historiadores, sin embargo, creían que Hiperbórea era Gran Bretaña, mientras que el antiguo gramático Simías de Rodas en el siglo III a.C. conectó a los hiperbóreos con los masagetas, y Posidonio en el siglo I a.C. con los celtas occidentales. Esto último resulta interesante, ya que en una de las zonas habitadas por los celtas en el siglo XX se hallaron los restos de un cementerio de gigantes que vestían armaduras y que tenían escrituras que resultaron completamente ininteligibles para los historiadores de esa época y de la actual también, pues esta lengua no tenía conexión alguna con dialectos europeos primitivos, o sea que eran mucho más antiguos que estos. Pero a pesar de que hay historiadores que ubican Hiperbórea en otros lugares de Europa, la mayoría los ubica en los montes Rípeos, y a su vez concluye la gran mayoría que estos montes son en realidad lo que hoy conocemos como los montes Urales, en Rusia. Junto con Thule, que era también una isla mitológica de Grecia, pero que se cree, y es casi un hecho, que se trataba de Escandinavia, Hiperbórea fue una de las varias terrae incognitae o tierras desconocidas de los griegos y romanos, donde Plinio Píndaro y Heródoto, así como Virgilio y Cicerón, relataron que la gente vivía hasta 1000 años y disfrutaba de vidas de completa felicidad. Hecateo de Abdera recopiló todas las historias sobre los hiperbóreos conservadas en el siglo IV a.C. y publicó un extenso tratado sobre ellos, perdido para nosotros, pero anotado por Diodoro Sículo. Además, se suponía que el sol salía y se ponía una vez al año en Hiperbórea, lo que lo situaba por encima o sobre el círculo polar ártico, o más en general, en las regiones polares árticas.
El antiguo escritor griego Teopompo, en sus obras filípicas, afirmaba sobre Hiperbórea que una gran raza de soldados de otra isla, que algunos han afirmado que se trataba de la Atlántida, había planeado su conquista. Pero el plan fue abandonado cuando los soldados de Meropis se dieron cuenta de que los hiperbóreos eran el pueblo más bendecido y eran demasiado fuertes para ellos. Esta leyenda inusual, que algunos creen es una sátira o una comedia, fue preservada por Eliano en su escrito Varia Historia. Un curandero legendario hiperbóreo en particular fue conocido como Avaris o Avaris el curandero, al cual Heródoto describe por primera vez en sus obras. Platón consideraba a Avaris como un médico del lejano norte, mientras que Estrabón informó que Avaris era escita, así como el primer filósofo Anacarsis. Según los griegos, los hiperbóreos medían 6 codos de altura, o sea, 3 metros de alto. Helio Herodiano, un dramático del siglo III después de Cristo, escribió que los míticos arimaspos que te mencioné anteriormente eran idénticos a los hiperbóreos en apariencia física, es decir, monstruos enormes de un solo ojo. Sin embargo, el antiguo poeta Calímaco describió a los arimaspos de cabello claro, pero se discute si los arimaspos eran hiperbóreos, pues no se llegan a poner de acuerdo los historiadores y mitólogos. Podría no haber conexión alguna entre ambos, ya que según el mapa de los griegos, los hiperbóreos no vivían en la misma zona y ni siquiera cerca de los arimaspos. Una explicación moderna que pueda asociar a Hiperbórea con Rusia, o en su defecto con algunos países nórdicos, es el hecho que mencionaban los griegos, sobre que en esa tierra de Hiperbórea el sol jamás se ponía, siendo siempre de día y nunca de noche. Sobre el círculo polar ártico, desde el equinoccio de primavera hasta el de otoño, dependiendo de la latitud, el sol puede brillar durante 24 horas al día. Dado que Heródoto sitúa a los hiperbóreos más allá de los masagetas y de los isedones, ambos pueblos de Asia Central, parece que sus hiperbóreos pueden haber vivido en Siberia. Ya antes de pasar a la conexión entre los gigantes de los que hablaban los griegos y los de Tartaria, mencionaré algo que pudiera tener conexión con nuestra actualidad. Autores adscritos al esoterismo nazi relacionado con el Tercer Reich de Adolf Hitler, posteriormente postularon una teoría en la que a Hiperbórea la consideraron un posible origen de la raza aria. La sociedad Ahnenerbe se habría dedicado a estudiar este tema y otros relacionados como las ciudades subterráneas. Como te dije en un episodio anterior, hace un par de años se encontraron los restos de una expedición nazi en el Cáucaso, que habían muerto a finales de la década de 1930, aplastados por una avalancha. Los cuerpos congelados de los nazis desde hacía décadas llevaban un maletín con el símbolo de la Ahnenerbe, la subdivisión de los nazis que estudiaba temas ocultistas, y dentro de este se hallaba un extraño cráneo cíclope del que jamás pudo determinarse a qué animal pertenecía. ¿Será que este cráneo habría sido el de un hiperbóreo o un arimaspo que estuvo a punto de llegar a manos de Hitler? Pero, ¿qué tiene que ver esto con los gigantes de Tartaria? Tartaria, o Gran Tartaria, es el nombre por el que se conocía en Europa, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a una gran extensión de tierra del centro y noreste de Asia que iba desde el mar Caspio y los montes Urales hasta el Océano Pacífico, que estaba habitada por varios pueblos túrquicos y mongoles, a los que genéricamente se llamaba tártaros. Como ves, la zona de los montes Urales, que siempre ha sido asociada con los hiperbóreos, es la misma zona en la que habitaban algunos de estos tártaros. Tartaria incluía lo que en la actualidad se conoce como Siberia, Extremo Oriente ruso, Turquestán, la Gran Mongolia, Manchuria y ocasionalmente el Tíbet. De nuevo, tanto Rusia como el Tíbet han sido asociados con los hiperbóreos y varias otras leyendas de gigantes, por lo que tiene perfecto sentido que se hayan encontrado restos y fotos de existencia de gigantes
en Tartaria. El imperio tártaro floreció debido en parte a que la civilización era líder en tecnología avanzada, energía libre y gran arquitectura. Lo curioso sobre el nombre de este antiguo imperio es que, al igual que varios territorios mencionados anteriormente, es completamente real, solo que designado bajo otro nombre actualmente, aunque este caso de Tartaria es mucho más moderno, datando de la Edad Media apenas y siendo nombrado así hasta hace apenas 200 años. Y eso no es todo. La palabra Tartaria parece provenir del griego Tartarus, que en la mitología antigua de los griegos es un profundo abismo usado como una mazmorra de sufrimiento y una prisión para los titanes. Algunas versiones dicen que Cronos enterró en Tartarus a los gigantes cíclopes. Cíclopes, idénticos a los arimaspos, según la descripción de los griegos. ¿Recuerdas que también se decía que los arimaspos y los hiperbóreos eran idénticos? ¿Será que los gigantes cíclopes enterrados bajo la tierra, según la mitología griega, eran los hiperbóreos? Los tartarios o tártaros eran personas altas, con un promedio de 2 a 3 metros y medio de altura. Habrían sido considerados gigantes a nuestra estatura promedio actual de solo alrededor de 6 pies. Sin embargo, en ese entonces, la altura de 10 pies era la media. Como las civilizaciones antes previas a la suya, cuyas alturas promediaban los 12 pies según se cree. La civilización tenía una altura promedio más alta que las civilizaciones que le siguieron y cada civilización sucesiva tenía una altura promedio más corta que las civilizaciones anteriores a ellas. O sea, en palabras simples, los tártaros, al igual que la humanidad, se iba haciendo más baja conforme pasaban los años. Las estaturas disminuyen conforme entramos a nuevas eras astrológicas, según algunos espiritistas. Los tartarios eran maestros de la albañilería, el ladrillo, la tecnología estilo steampunk y una gran arquitectura, que hasta la fecha resulta bastante intrigante el enorme tamaño y las enormes dimensiones que poseen estos edificios. Su estilo romano gótico todavía se puede encontrar en la forma actual como antiguas edificaciones de enorme tamaño que, muchos creen, fueron edificados por ellos. Asimismo, se han hallado libros de gran tamaño que se dice pertenecieron a ellos, a estos gigantes. El fin del imperio tártaro ocurrió apenas entre 1811 y 1812, a causa de lo que se conoce hoy como el Gran Cometa. Este cometa permaneció en el aire sobrevolando el imperio durante un año, provocando erupciones volcánicas, miles de terremotos y olas de gran tamaño que provocaban inundaciones en Tartaria. Estas inundaciones provocaron que la tierra se volviera lodo, y este lodo hundió las edificaciones del imperio, según los escritos. Por eso, el evento que terminó con Tartaria es conocido como la inundación de lodo. Existen fotografías en internet, no solo de los libros gigantes y las edificaciones de puertas altísimas, lo cual no coincide con la estatura de una persona promedio en la zona actual de lo que antes era Tartaria, sino también de personas gigantes, mucho más altas que una persona promedio, así como dibujos y grabados aún más antiguos que también registran la existencia y la convivencia de estos gigantes. Algunos desmitifican estas imágenes, diciendo que son fotografías truqueadas o que simplemente son registros de personas con gigantismo. Pero lo curioso es que, si bien algunas fotografías lucen falsas, otras muestran a personas que, a diferencia de alguien con gigantismo, no presentan desproporciones en su cuerpo ni en su rostro. De hecho, son muy parecidos a una persona promedio, solo que del doble de su tamaño. ¿Sigues sin creer que en algún momento del planeta los que lo habitaron fueron gigantes? Pues tan solo hace un par de semanas te conté en un episodio un relato que me envió un suscriptor mío desde Ecuador, en el que él, con sus propios ojos, vio a un gigante pelirrojo que andaba por los montes cercanos a su hogar. Tomando en cuenta que los hiperbóreos eran situados por la mayoría de los historiadores griegos cerca de Rusia y de los montes Urales, zona ocupada por los tártaros, resulta casi obvia la conexión entre Hiperbórea y Tartaria.
Sin duda, esa zona entre Europa y Asia, de Rusia a Kazajistán y posiblemente hasta Medio Oriente, estaba habitada por un gran número de gigantes que había logrado sobrevivir al cataclismo y que los griegos llegaron a ver en diferentes ocasiones, esparciendo el conocimiento sobre su existencia. Los hiperbóreos vivían en una región tan alejada de los griegos porque, como narran las historias de los nativos americanos y de los mexicas, los humanos modernos eran peligrosos para ellos, no por su tamaño, porque físicamente es obvio que los gigantes superaban por mucho a una persona normal. Sin embargo, nuestros antepasados los superaban por mucho en número, y ahí radicaba su peligrosidad. Como los gigantes estaban en peligro de extinción, eran mucho menos en número que las primeras civilizaciones humanas, y obviamente había una lucha por supervivencia y por territorio. Al menos según cuentan los nativos americanos y los mexicas, y probablemente esto mismo ocurría en Europa y en Medio Oriente. Los hiperbóreos, al estar alejados de los griegos, no corrían tanto peligro como los gigantes de Medio Oriente ni de América, que fueron pereciendo en combates con los nuevos habitantes del planeta. Según relatos contados por los nativos americanos y los mexicas a los colonos ingleses y españoles respectivamente, sus antepasados habían exterminado a una raza de gigantes pelirrojos que ya habitaban América desde antes que ellos. Quizá estos gigantes que habitaban entre Europa y Asia conformarían el imperio tártaro, que vería su fin de manera poética a causa de una inundación a inicios de los años 1800, al igual que los gigantes de la Biblia y relatos sumerios. ¿Y qué tiene que ver esto con la Tierra hueca? Las teorías que revisamos hoy sobre la existencia de gigantes son bastante plausibles, y resulta incluso ridículo creer que los gigantes son solo seres mitológicos, ya que están presentes en leyendas y mitos, o más bien relatos, de todo el mundo. El hecho de que hayan existido seres enormes y que se extinguieron debido a los cambios geológicos en el planeta es muy probable. Sin embargo, hay quien afirma que estas civilizaciones antiguas, al ser inteligentes, contaban con tecnología extremadamente avanzada, como era el caso de los tártaros, y espiritualmente eran superiores a nosotros también. Por eso, hay quien afirma que los gigantes no se extinguieron por completo, sino que lograron mudarse a un espacio subterráneo, a la Tierra hueca. Pero eso lo veremos en otro episodio, esta misma semana, así que no te lo pierdas. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que, en efecto, los hiperbóreos eran sobrevivientes de las civilizaciones de gigantes que sobrevivieron al cataclismo que los extinguió? ¿O crees que solo eran un pueblo que, al ser de la zona de Rusia, eran más altos que los griegos, latinos mediterráneos, y que por ende eran mucho más bajos de estatura, y por eso veían a los hiperbóreos como gigantes? En caso de que sí fueran gigantes, ¿crees que los hiperbóreos hayan sido los antecesores de los gigantes de Tartaria? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Dale like a este video si te gustó y suscríbete si aún no lo haces. Comparte este canal a todos tus amigos amantes del terror y del misterio y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, que son Instagram, Facebook y Spotify, a donde también subo el podcast semanal en formato MP3 para que puedas descargarlo completamente gratis. Los links los encuentras abajo en la descripción, así como mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com en caso de que tengas una historia que quieras compartir con la comunidad. Esto fue el Grimorio de Riggs y el misterio de los gigantes hiperbóreos y tartáreos. Nos vemos en la oscuridad.